Hola, buenos días. Mi nombre es Mayra Karina Payán González y esta es la asignatura Control Estadístico de la Calidad de la Unidad 1. Vamos a hablar de la actividad número 1, la teoría general y las herramientas básicas, con el docente Juan Morales en el grupo 4Y, y la materia está en la categoría número 2 de la carrera de Ingeniería Industrial. Vamos a empezar con el primer tema de la unidad, que es herramientas de la calidad. Y estamos hablando de los histogramas. Nos dice que un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En el eje vertical se representan las frecuencias y en el eje horizontal los valores de las variables. Nos dice que normalmente señalados las marcas de clase, es decir, la mitad del intervalo en el que se están agrupados pues la mayor parte de estos datos. También nos dice que un histograma nos puede ayudar a ver el centro, las extensiones y la forma de un conjunto de datos. Puede usarse como una herramienta visual para comprobar la normalidad y son una de las 7 herramientas básicas del control estadístico. Así que pues esta es una herramienta bastante frecuente y vamos a resolver el primer ejemplo con ayuda de estos histogramas. Nos dice ejemplo 1. Una empresa médica que produce catéteres requiere aprobar un nuevo producto, catéter reservorio, catéter interno o subcutáneo usado para implantación quirúrgica, que es como el que podemos observar en este lado. Nos dice para el cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Realizar un histograma de las siguientes 3 dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Nos menciona las siguientes especificaciones. Un diámetro interior es de 25 milímetros más menos 1 milímetro. El diámetro exterior es de 38 milímetros más menos 1 milímetro y la longitud de 65 centímetros más menos 3 milímetros. Bueno, para ello vamos a abrir nuestro programa de Minitab, en donde tenemos estos datos ya capturados del lote de las 125 unidades, las cuales las vamos a representar pues en un histograma como nos lo pide el ejercicio. ¿Por qué utilizar un histograma? Pues recordemos lo que nos decía la primera dispositiva. Nos decía que un histograma nos permite encontrar la mitad de los intervalos en los que está agrupada, las variables, y también podemos observar las frecuencias, así como nos permite. Es una forma de conjunto de datos y se puede usar pues como una herramienta más visual y podemos observar la agrupación de cada de estos datos y las barras representan los datos que están en cada uno de los intervalos. Bueno, se abrieron dos, vamos a dejar uno nada más. Tenemos aquí los datos de las 125 unidades, el diámetro interno en milímetros, el diámetro externo y la longitud. Para realizar nuestro grama vamos a utilizar la forma más sencilla, que va a ser irnos a gráfica y seleccionar histograma. Vamos a seleccionar un histograma con ajuste para poder observar la campana de Gauss. La variable de gráfica vamos a seleccionar el diámetro interno. Vamos a agregar a una etiqueta para ponerle el nombre. Título vamos a poner histograma. Con diámetro interno en milímetros. Damos a aceptar y damos a aceptar. Y así de fácil tenemos nuestro pliegue de histograma de una forma bastante sencilla. Esperamos que cargue un momento. Como mencionaba anteriormente, nos dice que esta es una de las 7 herramientas de la calidad
y que es una herramienta bastante visual. Pues como podemos ver es bastante visual, valga la redundancia, y podemos observar cómo está nuestra curva de Gauss, pues bastante uniforme. Podemos ver que la mayoría de los datos se encuentran agrupados por debajo de esta curva. Tenemos una media de 25.17 y una desviación estándar de 0.50 con una muestra de 125 datos. Para poder observar cuántos para poder observar cuántas bueno, aquí nos marca cuántos. Si ponemos el cursor en cada una de las barritas, podemos observar el valor. La barra del valor 15, la clase está entre 24.37 a 24.62 y así consecutivamente. Ahora vamos a realizar el segundo histograma. Bueno, la segunda forma en la que podemos realizar un histograma, y para ello vamos a irnos a estadística básica y resumen gráfico. Vamos en variable, vamos a seleccionar diámetro interno y el nivel de confianza. Vamos a subir el nivel de confianza a un 99.99%, ya que al ser, pues estamos hablando de instrumentos, en este caso un catéter reservorio, los cuales pues estamos hablando de una empresa quirúrgica. En este caso pues estamos hablando de industria médica, en donde nuestro nivel de confianza debe de ser mayor. Vamos a dar a aceptar. Y visualmente podemos observar pues un histograma bastante más complejo. Nuevamente pues tenemos el histograma visual con las barras, mejor dicho con los datos por debajo de la campana de Gauss. Tenemos el A cuadrada de 0.54, nuestro valor 0.15, y nos dice que los valores con una distribución normal, el valor de P es mayor a 0.10. Es una distribución normal. Entonces tenemos una distribución normal, tenemos una media del 25.166, una desviación estándar de 0.50. Asimismo pues tenemos los 125 datos, tenemos un intervalo de confianza del 99% para la media del 25.084 a 25.28, y el intervalo de confianza para la media con el 99% es de 25.016 a 25.329. Y para la desviación estándar tenemos con un intervalo de confianza del 99%, 0.431 y 0.598. En la media tenemos una media con una estimación de 25.16, y aquí está pues una media para el intervalo de confianza con un 25.13. Aquí podemos observarlos de forma gráfica, y aquí también podemos observar los cuartiles y las medias. Bueno, pues en resumen podemos decir que pues dentro de los datos que del primer lote de unidades, pues los datos no se encuentran bastante variados, ya que todos los datos se encuentran por debajo de nuestra campana de Gauss, o si es la mayoría. Vamos a pasar a nuestro segundo ejemplo, que es y nuevamente de histogramas, del punto número 1, y nos dice el primer ejemplo: una empresa que fabrica rines de aluminio requiere aprobar un nuevo rin de 17 pulgadas, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar conclusiones basadas en datos.
Las siguientes especificaciones nos dice que tenemos un diámetro de 17 pulgadas más menos 0.5 pulgadas y un ancho exterior de 8 pulgadas más menos 0.025 pulgadas. Visualmente tenemos una imagen en donde tenemos el diámetro del rin. Nos habla del ancho del rin y la variación o el espacio que tiene de reborde de este rin. Bueno, para ello, para dar resolución, vamos a abrir nuestro programa de Minitab. Bueno, una vez abierto nuestro programa Minitab, vamos a hacer nuestro primer histograma de la forma sencilla. Vamos a irnos a la parte superior, gráficas, y vamos a seleccionar histograma. Con ajuste, vamos a aceptar. Y en este caso vamos a seleccionar el diámetro del rin. Vamos a agregar una etiqueta en donde pongamos histograma. Diámetro rin. Vamos a aceptar. Aceptar. Bueno, nuevamente podemos observar que tenemos, pues en este caso sí tenemos una variación de datos que sale de forma pronunciada de nuestra campana de Gauss, es decir, que estos datos están fuera de agrupación. Asimismo también, bueno, podemos observar que en esta parte de la campana de Gauss tenemos datos que sobresalen, es decir, que están fuera de nuestro parámetro. Tenemos en la barra el valor número 3 con una clase de 16.97 a 16.98. Más sin embargo, tenemos una media de 17.0 y una desviación estándar de 0.014 con nuestros 125 datos. Vamos a realizar el histograma de una forma más detallada. Vamos a irnos a estadística, estadística básica y resumen gráfico. Como nuestra primera variable va a ser diámetro de rin, y nuevamente vamos a modificar nuestro nivel de confianza a un 99.0, ya que estamos hablando de parámetros automotrices, y pues tanto médica como automotriz, nuestro nivel de confianza debe de estar más elevado. Nuevamente tenemos nuestra prueba de normalidad, tenemos a cuadrada 0.37 y nuestro valor de P es de 0.43. Recordando que decíamos que si nuestro valor de P es mayor a 0.10 es una distribución normal. En este caso nuestro valor de P es mayor a 0.10, tenemos una distribución normal. Tenemos una media de 17.015 con una varianza de 0.00. Nuestro intervalo de confianza para la media es de 17.012 a 17.018. Nuestro intervalo de confianza para la mediana es de 17.011 y 17.017. Como podemos ver, también no hay mucha variación entre la media y la mediana. Y nuestro intervalo de confianza para la desviación estándar es de 0.012 a 0.017. En esta parte tenemos la graficación de nuestros cuartiles, el rango intercuartil de 0.01917 y en nuestros 125 datos y nuestros intervalos de confianza. Una estimación para la media de 17.049 y para la mediana pues una estimación de 17.0167. Bueno, y con ello concluimos la realización de los histogramas
para el ejercicio número 2, en donde nos pedía realizar los histogramas de las dimensiones y determinar pues la conclusión basada en estos datos. Vamos a continuar con el siguiente subtema, que es el diagrama de Pareto. Nos dice que un diagrama de Pareto muestra los conteos ordenados de frecuencias de los niveles de una variable nominal. Así también ayuda a decidir qué problemas resolver primero. Son útiles para identificar y resolver frecuentemente una variable categórica. Y el diagrama de Pareto, las barras se ordenan con conteos de frecuencia de más alto al más bajo. Estos diagramas se usan a menudo para identificar áreas en las que centrarse primero en manejo de procesos. Y tenemos como primer ejercicio el siguiente ejemplo. Nos dice: una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Moulding Technology, de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50%. Mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma, realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Como podemos ver, aquí tenemos una tarjeta electrónica y el proceso por el cual se fabrica esta tarjeta electrónica. Para ello vamos a abrir nuestra hoja de Minitab. Bueno, aquí tenemos ya nuestro programa de Minitab abierto para poder resolver el ejercicio de Pareto. Para poder realizar un Pareto vamos a irnos a lo que es estadística, herramientas de calidad, y vamos a seleccionar diagrama de Pareto. En los defectos o datos de atributos vamos a seleccionar lo que es defecto, y en frecuencia vamos a seleccionar lo que es la cantidad. Vamos a irnos a opciones y vamos a agregar un título. Será diagrama de Pareto de los meses de octubre a diciembre del 2016, ya que tenemos estas fechas capturadas. Tendré los últimos 3 meses, de 3 de octubre del 2016, octubre, noviembre, lo que es diciembre. Tenemos el nombre del defecto o el defecto y la cantidad de ese defecto por día, por fecha. Para la etiqueta del eje de las X vamos a agregar el nombre de defectos, y para el eje de las Y van a ser las cantidades. Damos a aceptar, y en el porcentaje de nivel de confianza vamos a agregar un 99%, .99, y damos a aceptar. Bueno, para ello ya tenemos aquí lo que es nuestro Pareto. Como nos mencionaba en la información, nos dice que un Pareto es una gráfica representada por barras, la cual está del mayor al menor. En este caso, como podemos observar, tenemos en el eje de las X nuestros defectos y en el eje de las Y las cantidades por defectos. Tenemos los porcentajes
tenemos las cantidades, el porcentaje y el porcentaje acumulado en esas cantidades. Tenemos que nos dice que el corto por soldadura es nuestro mayor defecto con un 25.5% de porcentaje de esos defectos, y en esos 3 meses tuvimos 1021 defectos por corte de soldadura. Entonces nos decía el problema determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. En este caso, para mejorar la calidad debemos enfocarnos en el corto de la soldadura, que nos representa un 21.5% de los defectos en esos 3 meses, así como el ausentismo, que nos representa el 19.5% con 925 defectos, y el 17.9% con 855, el desalineado, asimismo también la soldadura más refluida y la soldadura insuficiente. Bueno, para mejorar en la calidad, pues primero que nada pues debemos de enfocarnos en nuestro primer defecto, que es el corto por soldadura, ir descendiendo hasta los defectos con menos ponderación, que es el invertido, el dañado y el equivocado, para obtener de un 74 a 80% en mejora la calidad. Debemos de enfocarnos en los primeros 5 defectos, que es corto por soldadura, ausente, desalineado y soldadura más refluida, así como la soldadura insuficiente, para mejorar de forma considerable los defectos de calidad en las placas. Bueno, y así de sencillo podemos observar pues cómo afecta y qué defecto es el que está generando daños de calidad. Bueno, dicho esto, vamos a continuar con nuestro segundo ejercicio, el cual es igual, un diagrama de Pareto, y nos dice, ejemplo número 2, una empresa de inyecciones de plástico requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso. Nos pide realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Tenemos algunas piezas que se manejan por inyección. Tenemos el proceso de inyección de plásticos, la unidad de cierre y la unidad de inyección, y vamos a observar los datos que tenemos capturados en Minitab. Como podemos observar, tenemos los datos capturados aquí de todo el mes anterior, ese es el mes de diciembre, el nombre del defecto y la cantidad concurrida de ese defecto en ese día. Vamos a exactamente igual irnos a estadística, herramientas de la calidad y seleccionar diagrama de Pareto. Nos dice que este diagrama nos muestra los defectos en orden de frecuencia decreciente para establecer la prioridad de los esfuerzos de mejora. Entonces vamos a seleccionar lo que son nuestros defectos y nuestra cantidad. Asimismo, en opciones, en el eje de las X, vamos a llamarle defectos, y en las Y cantidades o cantidad. Y como título vamos a hacer diagrama de Pareto el mes de diciembre del 2016. Damos a aceptar y vamos a utilizar en este caso un 95
Nuevamente vamos a utilizar un 99.99% de confianza, y que queremos reducir al máximo estos defectos de calidad. Bueno, como podemos observar, nuevamente tenemos que son nuestros datos de forma decreciente. Podemos observar nuestras cantidades y nuestros defectos. Tenemos malformaciones, coloración incorrecta, huecos, rebaba excesiva, marcas negras, acabado incorrecto, piel de naranja y líneas de flujo visibles. En este caso, el defecto que más nos está pegando a los parámetros de calidad es la con 329 incidentes en el mes, con un porcentaje de 29.3%. Asimismo, también con un porcentaje de 26.8% es la coloración incorrecta, con 301 incidentes en el mes. Y le sigue lo que es defectos por huecos, con 147 defectos, con un 13.1%. Y para reducir el 80% de estos defectos, mejor dicho, para alcanzar un 80% de calidad, debemos enfocarnos en las malformaciones, las coloraciones incorrectas, los huecos, las rebabas excesivas y las marcas negras del producto, para poder tener un 81.8% a favor en la calidad. Entonces, dicho eso, pues terminamos lo que es el segundo ejercicio del subtema Pareto. Continuando con la presentación, tenemos el siguiente subtema: diagrama causa-efecto Ichikawa. Nos dice que el diagrama causa-efecto se llama usualmente diagrama de Ichikawa porque fue creado por Kaoru Ichikawa, experto en dirección de empresas, quien a su vez trabajaba muy interesado en la mejora continua, mejorar el control de la calidad. El diagrama de efecto causa, o mayor conocido como diagrama Ichikawa, se trata de una herramienta para el análisis de los problemas que básicamente representan la relación entre un efecto y sus posibles causas que lo ocasionan. Asimismo, este diagrama causa-efecto está compuesto por un recuadro que constituye la cabeza del pescado, una línea principal que constituye su columna y de 4 más líneas apuntadas a la línea principal formando un ángulo de unos 70 grados que constituyen sus espinas principales. Esta herramienta de causa-efecto llamada diagrama de Ichikawa también lleva como nombre de forma coloquial el diagrama de pescado, ya que, como podemos observar, tiene forma de un pescado. Y dice que cada espina principal tiene a su vez varias espinas y cada una de ellas puede tener a su vez 2 o 3 espinas menores más. Esquemáticamente el diagrama causa-efecto tiene la siguiente forma, como lo podemos observar. Y vamos a ejemplificar este diagrama en el primer ejemplo del subtema diagramas causa-efecto con el siguiente ejemplo. Nos dice: una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su principal defecto en su proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura. Nos dice realizar un diagrama de causa-efecto para analizar las posibles causas que pueden generar este defecto. Para ello vamos a abrir nuestros datos capturados en Minitab. Bueno, una vez abierto nuestro programa de Minitab, tenemos aquí capturado lo que son algunos posibles defectos que ocasionan los cortos por soldadura, y a cada uno de estos defectos se le está agregando algunas posibles subcausas de este defecto para poder atacar y disminuir y poder identificar
la posible causa, vaya, a raíz, a más profunda, con una mayor profundidad, mejor dicho. Por ejemplo, un posible defecto de corto por soldadura es la mano de obra. ¿Y a qué se debe este defecto de mano de obra? Pues se debe al entrenamiento y a la falta de disciplina. Al igualmente, la maquinaria, pues puede ser la impresora, el horno o el stencil. El material, pues uno de los defectos que sea el corto por soldadura puede ser por el material. ¿Y por qué? Pues puede ser por la soldadura, por los componentes o por el PCB. Y así consecutivamente, pues con cada uno de las posibles causas que estén causando el efecto de corto por soldadura en la placa. Bueno, para verlo de forma diagrama de Ikawachi, o como comúnmente se dice, el diagrama de pescado, vamos a irnos a lo que es estadística, herramientas de la calidad y causa y efecto. Aquí nos dice que es un diagrama de espina de pescado para registrar las posibles causas de un problema y agruparlas por categorías. También cabe resaltar que al utilizar este tipo de diagramas, pues no comúnmente nos ayuda a tener una amplia visión de las ideas y de los posibles causas que estén afectando en ese defecto. Más sin embargo, no nos dice qué camino o qué defecto es el que está afectando de manera directa para que tengamos esa causa, como en el diagrama de Pareto, en donde nos dice claramente cuál de esos defectos es el que está marcando, el que tiene mayor hincapié en los defectos de calidad. Más sin embargo, pues este solamente es un diagrama que nos ayuda a despejar las ideas y de encontrar ciertas posibles causas que están afectando ese de manera directa o indirecta el producto, en este caso el corto por soldadura. Bueno, para ello vamos a llenar la siguiente columna, en donde nos dice personal. Bueno, la etiqueta es personal, en este caso sería mano de obra. Vamos a seleccionar mano de obra, y en donde dice etiqueta vamos a irnos por las subcausas, en este caso entrenamiento. Tenemos entrenamiento, disciplina. Vamos a buscar disciplina. En este caso no tenemos disciplina, vamos a dar a aceptar. En maquinaria, y las subcausas es la impresora, horno y aceptar, y así continuamente con cada una de las siguientes posibles causas y sus subcausas. Tenemos el material, la subcausa que es soldadura, componente y PCB. Método, las subcausas, setup y la limpieza. Aceptar. La medición, y la subcausa, calibración, viscometría, en este caso no lo tenemos, precisión,
no tenemos tampoco. Y medio ambiente. Sus posibles subcausas es la temperatura y la humedad. Listo. En efecto, vamos a poner lo que es corto por soldadura. Título, vamos a ponerle diagrama posibles causas de corto por soldadura. Y damos a aceptar. Bueno, como podemos observar, como su nombre lo dice, un diagrama de pescado, diagrama de causa y efecto, estamos viendo lo que es el corte por soldadura y cada una de sus principales espinas representan la causa principal. En este caso tenemos lo que es el personal, el entrenamiento es deficiente y la disciplina, pues no tenemos entrenamiento. El material, tenemos que es la soldadura, los componentes del PCB, tenemos por soldadura puede ser flux, caducidad, manejo o viscosidad. Como podemos observar, este diagrama nos permite ir subdividiendo las causas y cada una de estas causas están divididas, bueno, mejor dicho, separadas por la causa principal. En este caso, el medio ambiente tiene lo que es la humedad y la temperatura, y a su vez la temperatura nos habla de una temperatura alta y una temperatura no controlada. Para poder dar solución al corte de soldadura podemos analizar cada uno de estos recorridos para así poder determinar cuál de estas causas realmente nos está provocando este efecto. Más sin embargo, como mencionaba, este diagrama nos ayuda nada más a identificar los posibles caminos o las posibles causas que nos llevan a este efecto, que es el corte por soldadura. Más sin embargo, no es una solución tal como tal. Es necesario pues realizar ciertos análisis de experimentos o realizar ciertas mediciones para poder determinar cuál causa es la que nos está provocando este efecto. Y así es como terminamos nuestro primer ejercicio del subtema número 3. Vamos a continuar con lo que es la presentación. Tenemos nuestro ejemplo número 2, diagrama de efecto Ishikawa. Tenemos el ejemplo número 2, nos dice: la empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su tercer principal defecto en su proceso de montaje de componentes, el cual es componentes desalineado. Realiza un diagrama causa-efecto para analizar las posibles causas que pueden generar este defecto. Vamos a abrir nuestro Minitab, nuestra hoja con nuestros datos capturados. Bueno, en este caso tenemos nuevamente posibles causas que pueden estar afectando a que los componentes estén desalineados dentro de la producción de las tarjetas electrónicas. Vamos a analizar la primera causa es la mano de obra, y algunas de sus subcausas es el entrenamiento y la disciplina. También tenemos, por ejemplo, el entrenamiento. El entrenamiento es una de sus causas, es
el que no tienen un entrenamiento al personal y que ese entrenamiento es deficiente. Esas son posibles causas que están afectando al desalineado de los componentes. Para poder realizar nuestro diagrama vamos a irnos a lo que es estadística, herramientas de la calidad y diagrama causa y efecto. Nuevamente vamos a estar en causas, vamos a estar seleccionando las causas principales que tenemos en el programa, en los datos capturados, que es mano de obra, maquinaria, material, método, mediciones, medio ambiente, entrenamiento, entre otros. Vamos a ir capturando mano de obra y sus posibles subcausas. En este caso, que es el entrenamiento, disciplina no tenemos y damos a aceptar. Maquinaria, subcausas, montaje, alimentado, boquilla, aceptar. Material, subcausa, componente y PCB. Métodos. Será liberación, medición, calibración, precisión. No lo tenemos. Medio ambiente, subcausa, vibración e iluminación. El defecto en este caso es el cual componente desalineado. Vamos a analizar el efecto componente desalineado. Título, diagrama. Vamos a aceptar. Bueno, como mencionaba en el ejercicio anterior, este diagrama solamente nos ayuda a tener una visión más amplia de aquellas posibles causas y subcausas que pueden estar teniendo o pueden estar implicadas en el efecto, en este caso, que los componentes salgan desalineados. Pues en el personal, nuevamente, por ejemplo, en las mediciones puede afectar la calibración y la precisión, y en la calibración puede afectar una de las subcausas, es la que no se haga una calibración o que la calibración que se haya hecho haya sido deficiente. Esto puede que las mediciones de forma directa pues hagan que los componentes estén desalineados, y así pues poder tener una amplia visión de esas posibles causas pues nos ayuda a tener una estructura también, pues ya que en base a esta estructura podemos ir despejando cada una de las espinas del pescado, cada uno de los caminos que nos presenta el diagrama, y ir así descartando esas posibles causas hasta encontrar la causa principal por medio de realizaciones de experimentos, un DOD, entre algunos otros métodos que nos ayuden a encontrar la causa raíz para dar la solución al componente desalineado. Y es así como terminamos este subtema con el último ejercicio y continuamos con
el siguiente subtema, que es diagrama de correlación. Nos dice que la correlación es una medida estadística que expresa hasta qué punto dos variables están relacionadas linealmente. Esto es, cambian conjuntamente a una tasa constante. Asimismo, es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos clases de datos y cuantificar la intensidad de dicha relación, así como se realiza para conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema Y. En caso positivo, ¿de qué tipo es la correlación? Tenemos el primer ejercicio, nos dice ejemplo número 1. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de la máquina de impresión es un factor que afecta su principal defecto en su proceso, el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos de los cuales se toma la temperatura promedio de las máquinas y los efectos resultantes de corto por soldadura. En este caso tenemos lo que son nuestros datos de temperatura en una hoja de Minitab y vamos a abrirlos. Bueno, una vez abierto, nuestros datos, vamos a pasar a proceder a hacer, a determinar el coeficiente de correlación de los datos. En este caso tenemos la temperatura, los defectos por día. Bueno, para ello vamos a irnos a estadística básica y vamos a seleccionar la correlación. En las variables vamos a ver la correlación entre la temperatura y entre los defectos. En gráficas, vamos a irnos a gráficas, correlación, okay, aceptar. En opciones, elemento de correlación con un nivel de confianza del 95%, damos a aceptar y aceptar. Bueno, pues, como podemos observar, tenemos aquí nuestra gráfica de matriz de la temperatura y los defectos. Como podemos observar, podemos decir que visualmente podemos decir que si hay una correlación entre la temperatura y los defectos, ya que a mayor temperatura, mayor son los defectos que se tienen. Como podemos ver, la tendencia de los defectos, lo que se marcan los puntos azules, es de que a mayor temperatura, mayor tendencia de crecer los defectos. Y como podemos decir, tenemos una correlación entre los defectos y la temperatura de 0.89. Recordando que dice la regla que si nuestro valor P, que es nuestra valor de correlación, que es de 0.89, es menor o igual a 0.05, que es nuestro nivel de confianza, podemos decir que existe la evidencia suficiente para sostener la afirmación de una correlación lineal, es decir, que a mayor temperatura, mayor los efectos. Y en este caso, como nuestro valor de P es mayor a 0.05, existe la evidencia suficiente para sostener la afirmación de que existe una correlación lineal. Y pues lo podemos demostrar también visualmente en la gráfica de matriz de la temperatura y de los defectos. Y así damos por concluido el primer ejercicio del subtema número 4, diagrama de correlación. Procedemos al segundo ejemplo
el diagrama de correlación y nos dice: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales, MPa, de sus máquinas de montaje. Es un factor que afecta a sus defectos de componentes desalineados. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación de los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se toma el nivel de succión promedio de las máquinas de montaje y los defectos resultantes de componentes desalineados. Bueno, para ello vamos a abrir nuestra hoja de Minitab, donde tenemos capturado los 125 días consecutivos. Bueno, tenemos aquí en esta columna días los 125 días consecutivos, la presión en vacío en pascales y el número de defectos desalineados. Y vamos a ver si existe, determinar el coeficiente de correlación y si existe una correlación entre la presión y los números de defectos desalineados. Bueno, para ello vamos a irnos a estadística básica, correlación. Vamos a ver la correlación entre la succión, la presión y los números de defectos. Vamos a saltar. Bueno, como podemos nuevamente observar de manera visual, podemos ver que a mayor succión de vacío, los números de defectos también crecen. El número de defectos es mayor en base a la temperatura y lo corroboramos con el número de defectos desalineados. Nos dice que tenemos números de defectos desalineados en base a la succión de presión y de vacío en megapascales. Nos dice que la correlación es de 1. Entonces podemos ver que P, es decir, la correlación, es mayor que 0.05, que nuestro nivel de significancia. Entonces concluimos que no hay evidencia suficiente para sostener la afirmación de una correlación, ya que varía demasiado la succión de la presión con el número de defectos. Entonces podemos afirmar que no hay una correlación, ya que el valor de P de 1 es mayor a nuestro nivel de significancia y no hay evidencia suficiente para sostener la afirmación de la correlación. Bueno, y en este caso damos por terminado nuestro último ejercicio del subtema de diagrama de correlación. Continuando con la presentación, tenemos lo que es la herramienta de la calidad Gauge-AR, que nos dice Gauge repetibilidad y reproducibilidad. Son las abreviaciones de RR, dice comúnmente conocido como GRIR. Es un método estadístico utilizado en el control de procesos SPC para medir la precisión y variación presente de un dispositivo de medición y la subsiguiente eficacia del instrumento para ser utilizado como herramienta de medición. Vamos a analizar el método en el siguiente ejercicio. Nos dice: una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene un índice de alto rechazo de la misma parte.
Se realizó un experimento con 4 inspectores, cada uno realizó mediciones de 15 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. Y, tiene una inspección de la parte con un con un spec de 18 milímetros más menos 0.05 milímetros. Bueno, para ello vamos a abrir nuestros datos capturados en Minitab. Bueno, como podemos observar, tenemos aquí las el experimento, perdón, tenemos aquí la realización del experimento de la cual obtuvimos las mediciones. Estas 6 columnas se realizan con el Gauge Study para obtener el experimento de estas mediciones, pero lo que vamos a realizar es irnos a estadística, herramientas de la calidad, estudio de sistema de medición, y vamos a irnos por un estudio de sistema de medición cruzado. Este estudia la variación del sistema de medición cuando cada operador mide cada parte en el proceso, que es lo que nos acaba de mencionar el ejercicio. Se realizó un experimento con 4 inspectores, cada uno realizó las mediciones de 15 piezas y esas 15 piezas fueron medidas 3 veces por cada uno de esos 4 inspectores. Por eso es que vamos a utilizar el estudio RR del sistema de medición cruzado. Vamos a seleccionar el número de partes, va a ser partes, operadores, y datos de medición, va a ser la medición. Va a ser por el método de análisis ANOVA y vamos a dar aceptar. Lo que nos está pidiendo aquí es analizar el sistema, determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble, ya que esta es crítica y además tiene además tiene un alto índice de rechazo. Como mencionaba vamos a regresarnos un poquito a la presentación. Como nos mencionaba, esta herramienta es un método estadístico utilizado para el control de estos procesos, para medir la precisión y la variación presente en un dispositivo de medición y subsiguiente eficacia del instrumento para ser realizado como herramienta de medición. En este caso, el objetivo es determinar la variación del sistema de medición de esta parte de ensamble. Entonces, los resultados obtenidos nos dice que tenemos, en base a la tabla de ANOVA, de 2 factores con interacción, las partes con un valor de P de 0.000, los operadores 0.818, partes por operador de 0.28. Tenemos la tabla de 2 factores sin interrelación. Las partes, el valor de P es de 0.00 y los operadores es de 0.789. Tenemos los componentes de la variación y el porcentaje de distribución de componentes de variación. La repetibilidad es de comparación de la variación es de 0.00127 con un porcentaje de contribución de comparación es de 2.30. La reproducibilidad es de 0.0, el porcentaje de contribución de comparamiento de la variación, de la varianza, perdón. El estudio del sistema de medición. Tenemos el porcentaje de la desviación estándar de gauge a gauge total es de 0.0035, repetibilidad 0.0035602, reproducibilidad 0.000, la variación total
La variación total en el porcentaje de la variación del estudio es de 100. Y el número de categorías distintas son 9. Aquí, como podemos observar, el informe del sistema de medición en base a el estudio de análisis ANOVA para la medición, tenemos el nombre del sistema de medición, los componentes de variación, que son RR del sistema de medición, la repetibilidad, reproducibilidad y parte a parte, el porcentaje de contribución y el porcentaje de variación del estudio, las mediciones por parte, así como las mediciones por cada operador. Tenemos las mediciones por por Jesús, María, Pablo y Rosa. La interacción de las partes por operador, tenemos la que es de Jesús y la gráfica es barra por operador y la gráfica de R por operador. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio para seguir analizando esta herramienta. Nos dice el último ejercicio: una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica. Además, tiene un índice alto de rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 3 inspectores, cada uno realizó una medición de 30 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. Especificación de diámetro: catéter 3 milímetros más menos 0.05. Nuevamente vamos a determinar la variación del sistema de medición y vamos a analizar los datos que nos va a arrojar el estudio. Nuevamente estas tres primeras columnas se obtuvieron a raíz de un estudio de Wordchip, en donde utilizamos lo que es las réplicas para obtener lo que son las mediciones. Pero para obtener el Gauge Studio, que es el estudio que nos pide para determinar la variación del sistema de medición de la parte, vamos a irnos a lo que es estadística, herramienta de la calidad, estudio del sistema de medición, y vamos a utilizar el estudio del sistema de medición cruzado, ya que evalúa la variación del sistema de medición cuando cada operador mide cada parte. Nuevamente, el número de parte va a ser la parte, los operadores y la medición. Nuevamente lo vamos a estar analizando por el método de análisis ANOVA y damos a aceptar. Como mencionaba anteriormente, este análisis nos ayuda a medir la precisión y la variación presente del dispositivo. En este caso, la precisión que nos marca nos dice que tenemos un porcentaje de contribución para el sistema de medición, tenemos un porcentaje del 25%. Para el porcentaje de variación del estudio tenemos a 34.94. Para la repetibilidad, en el porcentaje de contribución tenemos un valor de 12.21. Para la variación del estudio tenemos que es de 34.94. La reproducibilidad tenemos que es reproducibilidad, la comparación es de 0.0000. La tabla de ANOVA y los factores con interacción, tenemos las partes, tenemos el valor de P es de 0.00, los operadores es de 0.974 y las partes por operador tenemos que es de 0.134 nuestro valor de P. La repetibilidad nos dice
que para eliminar el término de interacción es de 0.05. La tabla no va a dos factores sin interrelación. Nos dice que las partes GL tiene un valor de 29, SC es de 0.02845 y MC es de 0.0009812 con F de un valor de 65.6937% con un valor de P de 0.005. Bueno, y hasta aquí damos por concluido lo que es la presentación de la unidad número 1 de control estadístico de la calidad.